Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12. Vamos a buscar el versículo 9 y el versículo 10, hermanos amados. Vamos a hablar del poder que tenemos en la debilidad. ¿Cuántos tienen el poder de Dios en su vida? El apóstol Pablo nos va a dar una enseñanza muy grande, una serie de enseñanzas que creo yo que nos van a servir de mucho a cada uno de aquellos que de un momento, en un momento de nuestra vida nos sentimos angustiados por A o B motivo. Así es que si tiene 2 Corintios 12, versículo 9, me dice amén. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, en esta hora por la bendición que nos das de tu palabra. Señor, instrúyenos, bendícenos a cada uno de los que nos hemos congregado esta noche para recibir un milagro tuyo, Señor. Sabemos que en nuestra debilidad, Señor, muchas veces nos hundimos. Queremos, Señor, muchas veces tirar la toalla y hacer, Señor, situaciones o llegar a situaciones extremas, Señor, en nuestro diario vivir. Pero gracias a tu palabra, Señor, hoy, esta noche, podemos comprender que en esa debilidad podemos ser fuertes y podemos sacar provecho de cualquier problema en el que estemos. Podemos ser, Señor, no solo positivos, sino llenarnos de fe para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano amado, hay quienes piensan que cuando un creyente sufre aflicciones, o está pecando, o el Dios que tiene y que dice que predica no sirve. Y yo no sé si muchos me van a decir amén a lo que voy a decir ahora, pero mucha gente, cuando usted está pasando dos cosas principales: mala economía y enfermedades, siempre le van a decir: y para eso vas a la iglesia, y ese es el Dios que vos tenés. ¿Verdad que sí? ¿Sabe por qué? Porque el mundo que nos rodea, incluyendo a mucho evangélico que vive un evangelio muy cómodo hoy en día, siempre va a buscar la manera de deshonrar a Dios. No es que lo señalen solo a usted, no, quieren deshonrar a Dios. Y el mundo quiere poner una balanza, quiere poner en su balanza personal, ¿verdad?, la derrota, entre comillas, del cristiano y las bendiciones, y lo estoy poniendo entre comillas, las bendiciones que ellos dicen que tienen. Pero lo que sucede es lo siguiente: nosotros como cristianos tenemos que pasar, y ayer lo aprendíamos, tenemos que pasar las tormentas de la corrección si estamos pecando, y también las tormentas de la perfección, porque vamos para cosas grandes en nuestra vida. Pero no podemos aspirar a grandes cosas en nuestra vida si una leve y momentánea tribulación nos empieza a doblegar rápidamente. O sea, Dios aquí a Pablo le revela, hermano, una bendición muy grande. 14 años antes de escribir esta carta, él fue llevado a Arabia. Después de que él se convierte, lo llevan a Arabia. El Señor lo traslada, por cierto, al tercer cielo, donde él mismo dice: se me revelaron, hablando en tercera persona, se le revelaron cosas inefables que a ninguno otro le fueron reveladas, dice la palabra. Pero para que la excelencia y el poder de esa grandeza de Dios no me gloriase desmedidamente, se me fue dado en mi carne un aguijón, un enviado de Satanás, que me abofetea y me ha causado dolor. Por tanto, 3 veces le pidió al Señor que me quite este problema. ¿Y qué le respondió el Señor? Bástate mi gracia. Entonces, ¿por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, le dijo el Señor. Entonces, ahí es donde está la situación. La gente en el mundo pretende, o lo dice abiertamente: yo tengo más bendición y no voy a la iglesia. Sí, que sean felices así, que estén bien. Ojalá nunca les vaya a faltar lo que hoy les hace gloriarse a ellos. Porque el problema de la gente cuando habla así es que se está gloriando. ¿Y qué es lo que Dios quiere lograr en nosotros? Que no nos gloriemos. Que los jóvenes no crean que toda la vida van a ser jóvenes. Que los que hoy no tienen arrugas no crean o no sigan pensando que un día no van a necesitar la crema ese de Pons. Que los cachetes no se le van a caer un día. Que sigan creyendo así. Que aquel que hoy está sano, que aquel que se siente fuerte,
mañana no se venga a quejar que lo van a operar del hígado graso que tiene, que ni cuenta se ha dado, porque algunos están tan hechos leñas del hígado, del páncreas, de la sangre toda contaminada, pero como no les ha alumbrado el foco rojo, ellos se sienten campeones y empiezan a levantar el dedo contra ti, te empiezan a juzgar tu iglesia, empiezan a juzgar tu vida cristiana y te empiezan a llamar de todo. Pero entonces esta noche vamos a encontrarnos con una enseñanza maravillosa por parte del Señor, donde, hermano, el mismo apóstol Pablo dice: yo me he hecho un necio al gloriarme. Así lo dijo él. Vosotros me obligasteis a ello, dice él. O sea, porque yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos, dijo el que grandes apóstoles, aunque nada soy. O sea, él empezaba a entender, hermano amado, el problema entonces de gloriarse a sí mismo. Entonces, mucha gente actúa como los que llegaron a ayudar a Job, que en lugar de ayudarle, lo llegaron a hundir más. Llegaron a decirle: vos en pecado estás. Y los que no le dicen que está en pecado, le dicen: es que esa iglesia no sirve, o ese Dios que vos tenés no sirve, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a aprender en esta hora? Que Dios siempre está de nuestro lado. Oiga bien, se desprenden dos mensajes de esta dolorosa experiencia. El aguijón en la carne era el mensaje de Satanás para Pablo, pero Dios tenía otro mensaje para Pablo, el mensaje de la gracia. Es importante destacar en 2 Corintios versículo 9 del capítulo 12, dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, el tiempo verbal, vea el tiempo verbal. Y Dios me ha dicho, y lo ha dicho de una vez por todas. Oiga bien, Dios me ha dicho: bástate mi gracia. Dios le dio un mensaje que seguiría vigente. Por eso fue un mensaje de gracia. ¿Qué es gracia? Es la provisión de Dios para todas nuestras necesidades cuando la necesitamos. Gracia es un don inmerecido. Es un regalo que usted no merece, pero que usted lo necesita. ¿Cuántos aquí merecían el perdón de pecados, pero lo necesitaba? ¿Cuántos aquí necesitan salud, pero usted no la merece? Nada merecemos, y aún así Dios ha sido tan fiel y tan bueno con cada uno de nosotros, que en esta noche podemos declarar: soy sano, soy libre para la gloria del Dios eterno, porque Dios puede hacerlo. ¿Cuántos saben eso? Oiga bien, la provisión de Dios para todas nuestras necesidades en el momento que lo necesitamos. Eso es la gracia. Bien se ha dicho que Dios en su gracia nos da lo que no merecemos, y que en su misericordia no nos da lo que sí merecemos. No sé si usted entendió lo que acabo de decir. Se lo voy a volver a repetir para que, si quiere, lo asimile, ¿verdad? En su gracia Dios nos da lo que no merecemos, pero en su misericordia Dios no nos da lo que sí merecemos. ¿Y qué es lo que usted y yo merecíamos? La muerte, la condenación eterna. Así que por su gracia somos salvos. Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Oiga bien, lo que estamos entendiendo acá es que alguien describió la palabra gracia como las riquezas de Dios puestas a nuestra disposición por cuenta de Cristo. Porque de Cristo, de esa plenitud, tomamos todos. Juan 1:16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre, o sea que tenemos la gracia del Señor con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen gracia del Señor aquí? Dios es fiel, Dios es bueno, Dios para siempre ha sido bondadoso con cada uno de nosotros. ¿Me dice amén la iglesia? Gloria a Dios. Espérenme que la tecnología me abruma a mí. Gloria a Dios. Le estoy bajando porque se veía distorsionado, para que usted me le regule mejor ahí. Amén. ¿Sí? ¿Está mejor? Gloria a Dios. Entonces, fue un mensaje de gracia. ¿Qué es gracia? Provisión de Dios. Diga: provisión de Dios. Dios tiene algo grande para mí, diga. Oiga bien, el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, donde se le revelaron cosas inefables que a ningún otro le fueron reveladas. ¿Fue grande, sí o no? Pero para que aquello no lo fuera a hacer un hombre que se gloriase a sí mismo, entonces el Señor viene y le dice: te voy a tener a raya.
te voy a poner un aguijón en la carne para que la excelencia y el poder lo entiendas. Solo viene de mí, porque toda dádiva y todo don perfecto viene siempre del Padre de las luces, en que no hay variación ni sombra de variación. Moisés fue llevado a ver el rostro de Dios, pero en un monte alto. Pablo no, Pablo fue llevado al paraíso para ver cara a cara al autor y consumador de la fe. ¿Ve la diferencia que hay? ¿Ve la diferencia que hay? Entonces, ¿qué sucede después? Viene Pablo y es levantado. Después que se lo lleve el Señor para ser un apóstol de verdad. Porque hoy cualquier loco dice que es apóstol, ¿verdad? No, apóstol es aquel que ha visto cara a cara a Dios, que habló con Él. Hoy cualquiera dice que es apóstol. Hoy apóstatas son. Entonces, mire, lo llevan. ¿Por qué? Porque él no lo vio resucitar a Cristo. Él no estuvo con él. Él no tomó la última cena con el Señor. Él no lo vio en la tumba. Pablo vino a conocer al Señor hasta que el Señor ya estaba intercediendo por usted y por mí en el reino de los cielos, a la diestra del Dios Padre. Entonces fue llevado al tercer cielo. Se le revelan cosas grandes. Y óigame, para que pudiera ser un gran hombre, sucede lo que sucede. Y no sabemos, algunos dicen tenía un problema en los ojos, otros dicen que tenía la columna torcida, otros dicen que tenía una gran artritis deformativa en las manos y por eso le costaba escribir y tenía que hacer uso de los amanuenses o de los secretarios de aquella época, etcétera. No lo sabemos, la Biblia no lo dice, porque si acaso dijera la Biblia cuál era el problema de Pablo, todos aquellos que estuvieran pasando algo similar se gloriaran igual que le dijeran: ay, yo la enfermedad de Pablo tengo. ¿Me entiende? ¿Va? Por eso es que ni se menciona, para que cada uno de nosotros llevemos el aguijón en la carne que Dios quiere que tengamos. En segundo lugar, fue un mensaje de gracia fortalecedora. Dios nos permite que nos tornemos débiles para que podamos recibir su fortaleza. La gente en el mundo que te critica, ellos tienen fuerza, sí, hoy y mañana. Dígame si voy a decir algo incorrecto. Usted, antes de conocer al Señor, usted era fuerte, usted era macho, usted hacía lo que quería, ¿sí o no? La gente dice: no, yo no necesito de Dios, yo tengo religión. Sí, la religión nada es. Religare, doblemente atado. ¿A qué? A rituales, a imágenes, a cosas que no te llevan a la santidad ni te hacen que realmente conozcas a Dios. O sea, aún los demonios creen, pero no hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué necesita el cristiano ser débil? Para que Dios se perfeccione en tu vida. Para que no empieces a gloriarte que por tu fuerza llevas el pan a la mesa. No. Por eso la palabra del Señor dice que si Jehová no guarda la ciudad paraíso, en vano velan los que están guardando ahí la entrada. Que hasta ni guardan porque en el celular pasan metidos, ¿verdad? Si Jehová no nos guarda, ¿para qué está la PNC? Para nada, no sirve. Si Dios no te ayuda, mire por qué está usted en pie aquí. Porque usted es macho, porque usted es una gran persona. Porque es que ustedes que venden no los matan, porque Dios lo impide, porque Dios los guarda, porque Dios ha sido misericordioso. La palabra de Dios dice que el sol sale para buenos y malos, que grandes son sus misericordias, nuevas son sus misericordias cada mañana. Por tanto, a Él le damos la gloria, a Él le damos la honra, a Él le damos la alabanza. No nos gloriamos nosotros. Por eso, o sea, hermano, lo que estamos viendo en la palabra es que aparte que fue un mensaje de gracia, fue un mensaje de suficiente gracia. Suficiente gracia. Y eso hay que entenderlo. Nunca hay escasez de gracia. Dios nos da la suficiente gracia para nuestros ministerios espirituales también. Hermano, 2 Corintios capítulo 3 versículo 4 al 6 dice: tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué más hace el Señor? Nos da la suficiente gracia para los ministerios espirituales, pero también para las necesidades materiales. 2 Corintios 9:8 dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pero también bendice nuestros recursos físicos, lo que estamos pidiendo. Por eso 2 Corintios 12:9 el Señor le contesta a él: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Tienes deudas, tienes enfermedades, tienes problemas, tranquilo, voy a llegar a ti. Y como lo aprendimos ayer en la mujer encorvada, el Señor la vio a ella. Habían más ahí, pero el Señor se dirigió exactamente a ella. Como Dios esta noche se está dirigiendo a todo aquel que tiene fe, a todo aquel que cree, porque al que cree todo le es posible.
Entonces la palabra del Señor a mí me está diciendo acá que es un mensaje de gracia, es un mensaje de suficiente gracia. Si la gracia de Dios es suficiente para salvarnos, también lo será para preservarnos y fortalecernos en nuestro sufrimiento. Por eso es que hablábamos la vez pasada, la vez anterior, de cuando Nicodemo, hermano, llega delante del Señor y le pregunta: ¿qué puedo hacer para heredar el reino de Dios? ¿Qué fue la respuesta del Señor? ¿Te es necesario qué? Nacer del agua y del Espíritu. Debes de tener el Espíritu Santo en tu vida, debes tener la palabra, porque si la palabra no rompe tus cadenas, no la rompe nadie. Y el Espíritu es necesario para que te guíe a toda verdad, porque si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente hechos. Entonces, pero oiga bien, el Señor le da una analogía del viento. Tú no sabes de dónde viene el viento ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No entiende cómo Dios le va a ayudar a pagar la deuda, pero el Señor siempre nos ayuda en nuestra debilidad. No entiende cómo se ha mantenido en pie a pesar de los problemas. Dios ha sido grande. Por eso, si fue suficiente la gracia para salvarnos, ¿cómo no será suficiente para pagar tu deuda y proveerte de empleo? ¿Cómo no será suficiente Dios para sanar tu enfermedad? ¿Cuántos lo creen? ¿Cómo no será suficiente Dios para darte tu casa propia, tú que lo estás pidiendo? Para aquellos que están pidiendo trabajo, ¿no creen ustedes que si Dios los hizo salvos, también es suficiente para darles el alimento, para socorrerles a ustedes? ¿Sí o no? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no os dará el Espíritu Santo. Oiga, no dijo, no les dará la casa, no les dará el trabajo. No, oiga lo que les da, el Espíritu Santo a quien lo pida. ¿Por qué? Porque a mí me puede dar Él de una sola vez el millón que le estoy pidiendo, o las 3 casas que usted le está pidiendo, o los 4 helicópteros que usted quiere. Vea que Dios se lo puede dar. A usted la puede sanar de una sola vez el Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos creen eso? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace así? Primero, porque a Él no hay que hacerle así, ¿verdad? A Él hay que rogarle, hay que pedirle, hay que ser humilde, hay que venir con humildad y sencillez delante de Dios, no con arrogancia. Porque al altivo y al que se humilla, oiga bien, pero lo segundo, no hay que hacerle así, no hay que apresurarlo porque Él lleva su tiempo. A mí el reloj me va contando los minutos. El reloj de Dios es eterno, ahí no hay prisa, ahí no hay prisa. Todo lo hace Él tranquilo. Buena letra, despacio y buena letra, decían. Así va el Señor. Oiga, usted se desespera, Dios no tiene prisa, porque Dios sabe el momento en que te va a bendecir. Pero ¿por qué Dios no lo hace así como nosotros queremos? Porque quiere que aprendas a esperar en Él. Tú estás acostumbrado a hacerle así a la señora y ya tenés el plato de comida en la mesa. Y si la señora no tiene hambre, no te cocina también, vea. Como hoy no tiene hambre, ella no te va a dar de cenar a vos. Va. Está hablando el Señor, va. Amén. Como ella está a dieta, te tiene a puro berro y rábano también. Ah, por Dios. Amén. Comida de conejo te está dando. No, que rebaje ella, vos seguís cholo. Pero, o sea, estamos acostumbrados a que así ve, y que no sé qué, y que yo aquí mando, y que aquí se hace lo que yo digo. El cristiano aprende a hacer no lo que quiere, sino lo que Papá Dios quiere que hagamos. Ahí entramos ya a lo sobrenatural. Nicodemo, doctor en la ley, conocía la palabra, pero no la aplicaba a su vida. Conocía la escritura, igual que el diablo. El diablo conoce más la Biblia que muchos de los que están acá. Y la cita la Biblia más que muchos de ustedes en sus pláticas. El diablo es el primero en sentarse en la catedral a oír la misa, y el primero en venir a la Santa Cena antes que usted y el pastor vengan. Sí, ya lo sabía. El diablo no es ajeno a la religión. Al contrario, abraza la religión, porque a través de la religión tiene embobados los sentidos de la gente. Por eso es que el evangelio para el diablo no es cómodo, porque esto no es religión. El evangelio es poder de Dios para salvación, poder de Dios para... Fue un mensaje también de gracia fortalecedora para Pablo. Dios nos permite que nos tornemos débiles para que podamos recibir su fortaleza. Eso es un proceso continuo. El que tú te vayas formando y forjando en el fuego del Espíritu de Dios es algo que va continuo. Recuérdate, hermano amado, ¿cuántos son santos aquí?
La palabra de Dios dice que cuando tú te conviertes a Cristo, tú automáticamente llegas a ser santo. Ay, o sea que hay que ponerte velas. No. Eso es cuando te mueras. No. Santo no es que no peques. Santo es apartado para Dios. Y si ya estás apartado para Dios, ya no eres para la calaca. Amén. Si ya le perteneces a Dios, ya no le perteneces al mundo. ¿Acaso ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo de Dios y no sois vuestros? Pregunta Pablo. ¿Cuál es su respuesta? Amén. ¿Somos de Dios? Amén, ¿sí o no? Oiga bien, para que el templo tenga una buena estructura, necesita tener un buen cimiento. Ahí está la clave. El fundamento es ¿quién? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sobre edificar. Pero para sobre edificar hay que pasar un proceso. Por eso la santidad tiene dos partes: posicional y progresiva. Posicional, cuando tú te convertiste al Señor, Él te declaró santo, apartado para Él y solamente para Él. Como dijo Pablo, os celo con celo de Dios. Porque la iglesia no es prostituta, como lo fue Israel en su momento, que engañó y deshonró a Jehová, Dios de los ejércitos. Oseas le llamó la esposa infiel de Jehová. La iglesia no es prostituta, la iglesia es una virgen. Por eso Pablo decía, os he desposado con una virgen. Por eso no cabe el adulterio y la fornicación dentro del pueblo de Dios, porque no somos prostitutas. No somos vendidos al pecado. Hemos sido comprados por precio de sangre para ser santos, porque Dios es santo. Cuando dice la palabra que Dios es santo, obviamente entendemos que es impecable. Él no se equivoca. Usted sí. ¿Sí o no? Pero cuando la palabra dice sed santos como vuestro Padre santo, lo que está hablando, el vocablo quiere decir sean justos, sean equitativos, no hagan ni devuelvan mal por mal, aprendan a poner la otra mejilla, sean humildes. Y para llegar a ese punto hay que pasar por el fuego purificador. No es así nomás. Por eso la santidad es progresiva, porque no tenemos santidad total en este momento. Mientras está usted en ese cuerpo, va a pasar un proceso de dolor para poder entender lo que Cristo llevó en la cruz del Calvario, su pecado y mi pecado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es un proceso continuo. El poder se va perfeccionando en la debilidad del ser humano. La fuerza que se precia de ser fuerte realmente es débil, pero la debilidad que se precia de ser débil en realidad es fuerte. La gente que no se humilla delante de Dios y es orgullosa, cree que está caminando bien. Ese orgullo la está llevando al mismo infierno. Porque aquí no es como en el mundo. En el mundo a uno le enseñan, no te dejes. ¿Verdad que sí? Los hombres no deben llorar por una mujer que los ha tratado mal. Y eso enseña el mundo. En el mar la vida es más sabrosa. Muévelo, muévelo. O sea, todo eso, los vocablos que usa el mundo, ¿verdad? Todo eso que nos enseña a estar lejos de la santidad de Dios. Entonces, cuando ya nosotros venimos a la iglesia, ¿qué esperamos del mundo? Abrazos y aplausos, rechazos y odios. ¿Por qué al cristiano no lo quieren? Precisamente por eso, porque la santidad no se lleva con la suciedad. Por eso la palabra del Señor dice que aquel que está limpio, limpiese más. Es un proceso. Entonces Pablo tuvo que pasar ese proceso, como también usted lo tiene que estar pasando. Óigame bien, en la vida cristiana obtenemos muchas de nuestras bendiciones por medio de la transformación, no de la sustitución. Cuando Pablo oró 3 veces para que se le quitara la aflicción, estaba pidiéndole a Dios que le sustituyera la enfermedad, el problema, lo que sea que tenía. Dame salud en lugar de enfermedad. Dame liberación en lugar de dolor y debilidad. Algunas veces Dios suple la necesidad mediante una sustitución, sí, pero otras veces la suple por medio de la transformación. Ese es el proceso y el trabajo de Dios, transformarnos. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santo para Dios, que es vuestro verdadero culto. Pero dice Pablo además ahí,
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Transformaos mediante la renovación de vuestra cabeza. Hermano, ¿por qué la gente a nosotros nos ataca cuando estamos enfermos o cuando no hay pisto? Porque somos muy quejistos. Y le andamos contando a la gente que no le importa lo que estamos viviendo. Aprenda algo de Ezequías. Ezequías, cuando estuvo enfermo, el Señor se lo quería llevar ya. Él lloró cuando el profeta Isaías le llevó la palabra y le dijo: prepárate porque ya te lleva mi Señor. Empezó a chillar en la cama. Empezó a chillar. Se regresa el profeta porque el Señor le dice: Isaías, regrésate y dile: te voy a dar 15 años más de vida. Oiga bien, Dios es un Dios de oportunidades. Le da la oportunidad de 15 años más, pero no los aprovechó bien. ¿Por qué? Recuérdese usted que este hombre pide una señal. Pide que la sombra decline 10 grados. La sombra del sol decline 10 grados. Cuando los babilonios, que adoraban al dios sol, o al dios de la hostia, que adoran hoy los religiosos, porque ese es Mitra, esa imagen que cargan de un montón de puntas con una hostia en el centro, ese es el dios Mitra que adoraban los babilónicos. Cuando ellos oyen que Ezequías había sido sanado, no dijeron por Jehová, el único Dios verdadero, sino que dijeron: fue Mitra, el dios sol, el dios que también han adorado los egipcios. Ellos le llamaban Ra, y ese ha tenido un montón de nombres, se le han venido cambiando un montón de nombres. Oiga bien, ellos llegan donde Ezequías a preguntar por el milagro. Ezequías, en lugar de mostrar a Jehová Dios de los ejércitos y desvirtuar la idea de que el dios sol, el dios Mitra, lo había sanado, abre las puertas de todos los tesoros que no eran ni de él sino de Dios, y mostró lo que no tenía que mostrar. ¿Me está siguiendo? ¿Qué hicieron los enemigos? Se llevaron todo el oro, toda la plata, todas las piedras preciosas, y se llevaron después cautivo al pueblo judío. Dios por eso se lo quería llevar a él, para que no cometiera la barrabasada que llegó a cometer. Porque el honor de Dios nunca va a quedar en el suelo. Deshonrate vos, pero no me deshonres a Dios. Porque si me llegas a deshonrar al Dios de los cielos, atenete a las consecuencias. Porque muchos ya en la iglesia tenemos el problema de pasar penalidades. 1, porque en el mundo hicimos y deshicimos, y nos valió un pepino y 4 berros. Cuando venimos a la iglesia pretendemos hacerle a Dios así para que nos arregle todo el degenere que traemos del mundo. No, Señor, tenés que pasar un proceso. 2, vamos de bocones a hablar en lugar de gracia. Hablamos: vaya a la iglesia, lo van a sanar. Mire, a mí me ha sanado. Mire, a mí cómo me tiene de comido. Pero cuando te ven enfermo y ya no te ven bien comido, entonces dicen: ¿y entonces pues? ¿Así crees que vaya a tu iglesia si solo de eso me venís a hablar? ¿Por qué no hablar? Y por eso es que los que aquí no se aprenden la Biblia, no conocen la palabra, no pueden hablarle a la gente de gracia, ni de perdón de pecados. No saben ni responder. Cuando un pagano te señala, no tienes argumento para hablar con él. ¿Qué es lo más fácil? Es que los pastores no nos dejan salir. Es que los pastores nos prohíben. Eso no está en la Biblia, y eso no es lo que aquí se hace. Responda correctamente. No sé si ha visto o ha oído ya en YouTube, ya está la predicación de la pastora no me recuerdo cuándo fue, que ella decía: cuando tus hijos te digan: ya va otra vez a la iglesia, no mamá, sí, a orar por tu alma, hijo chulo. Esa es una respuesta sabia, mire. Cuando el marido inconverso salga diciéndole: vos que solo en la iglesia vivís, estoy orando para que Dios no te mate, para que Dios no te condene, para que ahí es renovación en tu alma, en tu vida. Por eso te traen a la iglesia, para que escuches el mensaje y te pueda renovar tu alma el Señor, porque solo en Él hay perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solo Cristo sana, solo Cristo sana, solo Cristo sana. Rompe las cadenas.
Oiga, se debe responder con propiedad, con la Biblia. Hay maridos que le sacan la Biblia a la señora. Ahí dice la palabra que yo soy la cabeza de hogar. Vamos a gozar la hermana, aleluya. Sí, no dígale usted. Y ya leíste todo lo demás. Dice ahí, no exasperéis a vuestros hijos. Dice ahí que me améis. Si vos de verdad sos cabeza, amá a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Así respóndele. ¿Me amás como Cristo ama a la iglesia? Porque si me amás como Cristo ama a la iglesia, entonces sí es cabeza, hijo. Y si no, déjame que vaya al culto. No voy a ir a ver al pastor, me voy a encontrar con el Dios de mi salvación para que tu alma sea rescatada en el nombre de Cristo. Dele gloria al Señor. Qué gozosos estamos esta noche. Aleluya. Eso es gozo, mire. Y hay gente que en la casa se ríe por todo, hasta cuando se ve en el espejo. Aquí no, aquí parecen señores de los cielos, del cielo raso. Y gente, el problema es ese, que no sabemos responder. La gente quiere una palabra. No, empezamos a enseñar los tesoros como Ezequías. Y cuando ya faltan los tesoros, a los padres no. Es que tenés que ir a la iglesia. ¿Y por qué? Porque yo lo digo. Esa no es respuesta bíblica. Es que yo le he dicho a Dios, querido hijo, querida hija, querida mujer, querido marido, le he dicho a Dios, mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque si tenemos comida en esta mesa, es porque estas rodillas se están doblando delante del Dios que nos da la provisión. Porque si tenemos provisión de todos los días en este hogar, pasta de dientes, jabón para quitarte el mal olor, hasta desodorante y todo lo que vos usás, es por la gracia del Señor. Eso hay que predicar, gracia, porque gracia sobre gracia es la que tenemos de parte de nuestro Dios. ¿Cuándo dicen amén a eso? Entonces, ¿qué es lo que a ti te ayuda a salir adelante? La gracia. Te dan lo que no mereces. Te dan lo que no mereces y no te pagan conforme a tu pecado. Esa es gracia, esa es misericordia de parte del Señor. Entonces el Señor, hermano, nos lleva en un proceso. Claro, no puede venir usted a decir, Señor, quítame la enfermedad. Lo puede decir, pero si Dios dice, mira, yo te quiero transformar, y para transformarte la enfermedad iba a estar un tiempo, no para siempre, porque nada es para siempre, solo la gracia y la misericordia de Dios. Entonces Él no quita la aflicción, sino que nos da su gracia. Así que la aflicción obra a favor nuestro y no en nuestra contra. Vamos a más adelante. Mientras Pablo oraba por su problema, Dios le dio una perspectiva más profunda de lo que Dios estaba haciendo. Pablo aprendió que su aguijón en la carne era un don de Dios. Un don de Dios, sí. Qué extraño el don, vea. Que a ti te hayan quitado el trabajo, ¿te parece un don? Vos me vas a decir que no, pero yo te voy a decir que sí. Algo pasó, algo hiciste que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso pasó lo que pasó. Pero también te lo voy a decir de otra manera. Dios quiere que tengas espacio en tus manos para que lo que te va a dar lo sepas agarrar con las dos manos libres. A veces nosotros nos queremos aferrar, vea, de algo o de alguien, vea, y tenemos tan ocupada esta mano que cuando Dios quiere que usemos las dos manos no podemos. Entonces las bendiciones se van. Porque estoy aferrado. No, es que yo me aferro y aferrado. Cuando Dios te está diciendo desde hace ratos, no te aferres a nada. No estés confiando en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tienes que confiar en el blanco perfecto, en el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que tener espacio en las manos. Parece ilógico lo que estoy diciendo, pero había solo una cosa que Pablo podía hacer. ¿Cuál era? ¿Ponerse a llorar? ¿Tirarse al suelo? No. Empezar a hablar en contra de Dios para darle cuerda a los inconversos que nos visitan y a quienes deberíamos de echar ya de una vez por todas. Porque hay gente que solo para eso llega a la casa a molestarlo a usted y a calentarle el corazón. Hay gente, yo siempre le he dicho, si usted en su teléfono tiene un montón de contactos que solo basura habla, hermano, ¿qué le cuestan? Tiene dedos. ¿Cuántos tienen dedos aquí? Ahí hay un par de funciones que dice eliminar. ¿Está seguro? Sí. ¿Para qué va a tener basura usted en el teléfono? ¿Alguien aquí puede comerse un bistec, un sirloin steak New York style?
de esa carne que vale $24 la libra. Uy, algunos ya se van a morir aquí cuando hablo el precio lleno. $24 la libra. Va. Y a vos te llenan con 3 libras. Ay, imagina. $24. Te lo ponen con hongos. O sea, lo vamos a hacer así, un filet mignon. Suficiente hongos, suficiente gravy. Pero a la par te ponen 3 cucas bien doradas y 4 gusanos a la par también, para ponerte el postre de una vez. Gusanos con miel, ¿te los echas? Dígame. ¿O usted comería a la par de un basurero? Con el mosquero a la par y los moscarrones, esos, aunque son moscardones, veas, así se llaman, moscardones. Andan ahí los moscardones. ¿Usted se comería su comida así? Pero es lo que mucho cristiano hace cuando deja entrar basura en su vida personal. Pablo aquí estaba aprendiendo. Solito lo llevaron a ver el rostro de Dios. Solito tenía que caminar en esta tierra. Él no era sociable. Él hablaba solo con quien tenía que hablar, con el Espíritu Santo de Dios. Por eso él entendió, y es extraño, pero tuvo que aceptar que el don de Dios era permitirle a Dios lograr sus propósitos. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Puede decirle usted? Jehová cumplirá. Dios quería que Pablo no se enalteciera de sobremanera, y esa era la manera de lograrlo. Cuando Pablo aceptó su aflicción como el don de Dios permitió que la gracia del Señor obrara en su vida, fue entonces que Dios le habló a Pablo, le dio la seguridad de su gracia. Bástate mi gracia, esto es suficiente para ti, Pablo. Cuando estés atravesando, hermano, por un sufrimiento, oiga bien, pasa más tiempo meditando en la palabra de Dios. No le andes contando a los demás tu derrota, porque al fin y al cabo no es derrota. Si Dios ha permitido que llegues a donde estás, es victoria en el nombre de Cristo. Si Él te ha pasado por el valle de sombra y de muerte, tranquilo, su vara y su callado te están infundiendo aliento. Si en este momento no tenés un trabajo, es porque Dios te está preparando, así como preparó 40 años a Moisés en el desierto, trabajando con ovejas que no eran ni propias. Tú no tienes que esperar 40 años. No, hombre, va a venir Cristo y vos aquí todavía de vacaciones, va. No tenés que esperar 40 años, pero sí te podés llenar de algo que se llama fe. Diga conmigo, fe. Y podés estar seguro que si Dios te da una palabra y te la ha mandado, porque algunos ni estuvieron cuando a lo mejor Dios te dio una palabra, pero quien te la llevó se convirtió en un mensajero para declararte una palabra que a lo mejor tú no has visto todavía, porque por fe andamos y no por vista, pero ya lo tenemos en el nombre bendito de Jesús. Solo Dios lo que está haciendo es diciéndote un poco más, un poco más, un poco más. Quiero que empieces a saborear ya el milagro. Quiero que empieces a saborear tu sanidad. Quiero que empieces a saborear que la gracia del Señor es mejor, muchísimo mejor que tener ya todo lo que tú quieres en tu vida. Porque cuando tú tienes todo lo que quieres te vas a enloquecer. Pero la gracia tiene un mensaje especial para los hijos que estamos en aflicción en este momento. Por eso Pablo, hermano, no pidió ninguna explicación ya después de Dios. Bástate mi gracia, fue la única explicación. Porque no vivimos por explicaciones, vivimos por promesas. Vivimos por promesas. Vivimos por promesas. Y si Dios te dio una palabra, recíbela, recíbela, recíbela. Porque el que lo dijo es fiel, es verdadero. Para siempre su misericordia. ¿Cuántos alaban al Señor? Acuérdate que nuestras emociones cambian, pero las promesas de Dios no cambian. Las promesas generan fe, y la fe fortalece la esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque no estamos esperando en un hombre. Tú no viniste a esperar en el pastor, tú no viniste a esperar en nadie, viniste a esperar en el Dios de tu salvación. Pablo aprendió a vivir con el aguijón en la carne. Posiblemente tú tengas o ya tienes rato de estar viviendo con el aguijón en la carne. Tranquilo. Para algunos son solamente 2 semanas más de espera. Para algunos solamente es un par de días más. Para algunos a lo mejor tarde un mes. Pero que llega el milagro, llega. Porque aunque tardare, el Señor cumplirá. Porque Él es fiel para siempre su misericordia. Dale gloria a tu Rey en esta noche. Dale gloria. Y ponte de pie. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la palabra, Señor. Señor amado, creo
que es el momento en que cada uno de los que estamos aquí reunidos podamos decir para nuestro adentro, nuestro interior: yo recibo esta noche el milagro, yo recibo, y yo no me voy de aquí con las manos vacías. Tal vez no puedo ver ya el milagro hecho realidad ahora, palparlo, pero lo recibo por la fe y me voy a mi casa sin ninguna duda, sin dudarlo. Me voy con la férrea convicción que ya tengo empleo, que ya tengo mi negocio fortalecido y bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Me voy con la convicción que ya el Señor me ha sanado. Yo vine a recibir un milagro y no me voy con las manos vacías, ni con el cuerpo enfermo, ni enclenque. Me voy libre para la gloria de Dios. Me voy libre para la gloria de Dios. Me voy libre para la gloria del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Bendito Señor, te damos la gloria y la honra. Y en esta hora te pido que nos despidas en tu paz, que nos lleves con bien, Señor, a nuestros hogares, y que todo lo que hagamos de palabra o de hecho siempre sea en tu nombre y para tu gloria. Amén y amén. Dale gloria al Señor, hermano amado.